Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban. El día de hoy les vengo a hablar qué es un partido político y qué es un movimiento político. En primer lugar, la definición de un partido político antiguamente era eso, que es un sistema doctrinal que configura una forma de gobierno. Y su definición actualmente es una institución permanente que refleja y reflexiona sobre el pluralismo y por consiguiente un partido político. Un movimiento político es una asociación de personas que están en pro de cambiar una formación política. Entonces, los requisitos para ser un partido político son dos. El primero es tener 500.000 firmas y el segundo, un representante del partido político del que se vaya a formar. Las diferencias entre partido y movimiento es un partido político es aquel que es permanente, es una institución permanente, mientras que un movimiento nada más es una asociación de personas. Un partido político contribuye a la formación de voluntad popular, mientras que un movimiento contribuye a la formación de voluntad política. Eh, un partido político influye en las decisiones democráticas del país, mientras que un movimiento no se organiza para que los miembros sean de parte del poder político. Eh, Ejemplos de partido político podrían ser el partido de la U, el Polo Democrático o el Partido Verde. Estos partidos tienen de por sí sus candidatos, sus representantes, mientras que los movimientos nada más están en pro para cambiar una formación política, como el Partido del Maíz, que es de los indígenas, lo manejan los indígenas, y de el movimiento político el Mira. El primer partido que se fundó en la historia de Colombia fue el Partido Liberal, liderado por José Ezequiel Rojas en 1848. Y un año después se formó el Partido Conservador, liderado por Mariano Ospina. Todo esto contribuyó a la época de violencia en el país, que esto conllevó al bipartidismo, que era la guerra constante entre liberales y conservadores por quien tomaba el poder. Lo que resultó de esto fue el Frente Nacional, que era como para un orden que liderado por Rojas Pinilla, que era para turnar a ambos partidos a tomarse el poder. Ambos partidos trajeron en sí reformas. El Partido Liberal, por ejemplo, propuso la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa, libertad de religión, y el Partido Conservador era el desligue de Estado e Iglesia y el derecho a poder votar de las mujeres. Y ahora vamos a pasar a entrevistar a las siguientes personas, a las cuales les vamos a preguntar si están de acuerdo o no con los actuales partidos políticos y qué piensan sobre ya de un año de elegir nuevo presidente. Bueno, aquí estamos con la señora Sonia para entrevistarla con las siguientes preguntas. Muy buenas tardes, señora Sonia. Buenas tardes. Bueno. Voy a iniciar con las preguntas. A un año de las nuevas elecciones presidenciales, ¿es posible tener un cambio en nuestro país? El cambio debe ser mínimo, ya que la corrupción ha permeado a todos los estamentos públicos, y aunque pueden contar con más de 50 candidatos y un sinnúmero de partidos, todos y cada uno buscan es un beneficio particular, y además, como ellos tienen que pagar favores
Entonces van a crearse las mismas roscas, los mismos grupos que han permeado siempre en nuestro gobierno, y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que a la presidencia y todos estos puestos importantes siempre quedan en un grupo reducido o un número de familias mínimo, y son los que siempre han venido gobernando. Listo. Segunda pregunta. ¿Usted cree que para la juventud actual es importante apoyar un partido de tradición o una persona? Veo que la juventud se ha despertado un poco, ha estado un poco más inquieta, y en estos momentos yo creería que apoyan más una persona que un partido, porque si la persona muestra cosas nuevas, que va a innovar, que va a traer beneficio a todas las familias colombianas, puede ser el candidato. Listo. Mi tercera pregunta es, ¿está de acuerdo usted con la reducción de edad para ejercer el derecho al voto? No, porque veo que a pesar de que hay mucho más medios de comunicación, que cada día es más fácil acceder a las noticias y tener acceso a lectura, también la juventud ha descuidado el tema de empaparse y de estar documentado. Entonces veo que sería mejor que fueran mayores de 18, pero que verdaderamente estén empapados de lo que es la realidad del país. Listo. Mi cuarta pregunta es, ¿está de acuerdo con tantos partidos y múltiples candidatos a la presidencia? No, considero que se viene a colación la máxima que existe, que divide y reinarás. Entonces esto no es positivo, porque va a haber como un sinnúmero de opciones, y muchas no van a tener nada de profundidad, pero sí van a hacer un desgaste y va a ser un costo más para la nación. Listo. Mi última pregunta es, ¿qué opina sobre la violencia en Colombia? Es bastante delicada esta situación, porque desde que siga la desigualdad, desde que siga la desatención del gobierno interior a todas las áreas lejanas, a todo nuestro territorio que colinda con otras países o con el mismo mar, que en este momento están completamente desprotegidas, y allí es donde están pululando tanto la minería ilegal como los cultivos ilícitos, y no se les presenta un panorama diferente, muy complicado para que verdaderamente culmine la violencia en nuestro país. Muchas gracias, señora Sonia. Bueno, con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí estamos con nuestro segundo entrevistado, el señor Vicente Rubiano. Muy buenas tardes, señor Vicente. Buenas tardes, joven, ¿cómo le acabo de ir? Muy bien. Mi primera pregunta es, a un año de nuevas elecciones presidenciales, ¿es posible tener un cambio en nuestro país? Y no porque todos somos iguales, de mentirosos y falsos, sin carácter. Mi segunda pregunta es, ¿usted cree que para la juventud actual es importante apoyar un partido de tradición o una persona? No, porque la juventud no se le da ninguna garantía a este tipo de personas. Mi tercera pregunta es, ¿está de acuerdo usted con la reducción de la edad para ejercer el voto? No, porque los jóvenes no están listos para votar, y esto no tiene ninguna garantía, y serían no son tomados en cuenta. Listo. Mi cuarta pregunta es, ¿está de acuerdo con tantos partidos y múltiples candidatos a la presidencia? No que toda variedad nunca sale cosas buenas. Nunca salen cosas buenas.
Y mi quinta pregunta es, ¿qué opina usted sobre la violencia en Colombia? Por la falta de trabajo nunca se acabará y por el desatención del gobierno. Listo, muchas gracias, señor Vicente. A la orden, con mucho gusto. Bueno, estamos aquí con nuestra tercera y última entrevista. Buenas tardes, señora Mechas. Buenas tardes. Mi primera pregunta es, a un año de las nuevas elecciones presidenciales, ¿es posible tener un cambio en nuestro país? Pues como la esperanza es lo último que se pierde, siempre esperamos un nuevo cambio, pero pues yo siempre he visto que la política está muy manipulada. Entonces no sé, a veces ya como que no esperamos mucho de nuestros gobernantes. Listo. Mi segunda pregunta es, ¿usted cree que para la juventud actual es importante apoyar un partido de tradición o una persona? Pues para mí son importantes los partidos, porque un gobierno no debe ser administrado por una persona, siempre debe ser una organización, un grupo. Entonces, pues son importantes, pero son partidos que ya están viciados de mucha corrupción y muchas cosas. Mi tercera pregunta es, ¿está de acuerdo con la reducción de edad para ejercer el derecho al voto? Bueno, pues sería importante la reducción de edad siempre y cuando haya una preparación o un conocimiento real de una situación de un país, de las clases gobernantes, de los dirigentes, y, o sea, como una preparación, como mayor conocimiento. Mi cuarta pregunta es, ¿está de acuerdo con tantos partidos y múltiples candidatos a la presidencia? Pues deberían ser pocos y muy buenos y muy competentes. No tantos y siempre llegamos a lo mismo y terminamos en lo mismo. Y mi quinta y última pregunta es, ¿qué opina usted sobre la violencia en Colombia? No, pues un flagelo terrible para nuestro país. Siempre ha sido como algo que nos lleva hacia atrás y a la guerra y al conflicto. Entonces, pues no pienso que la violencia sea buena. Sí, muchas gracias, señora Mechas. Y hasta aquí llegamos con nuestras entrevistas. Hasta luego. Muchas gracias, Juan.